Mi gente, miren lo que tengo aquí. Pues tengo colocadas las cuchillas nuevas de la Yukai Pro y la Lense Pro, y la Babyliss las tengo con sus cuchillas originales. Les voy a hacer ver ahora una pequeña comparación de lo que es la cuchilla Yukai Pro versus, o simplemente para ver en qué se parecen o qué no se parecen con la Babyliss, ok. También obviamente la Lense Pro, pero lo que me interesa más es que estas cuchillas son del mismo color y tienen exactamente las mismas cosas. Vamos a ver cuánto tiene de originalidad lo que son las cuchillas Lense Pro y Yukai Pro respecto a una Babyliss. Pues esto ven que no lo sabemos, y también viendo el precio, que no es que sea tan barato, se encuentran alrededor, a mí me salen alrededor de casi 20 euros cada una. Pues hubo una pequeña oferta donde logré agarrar la Yukai Pro y la Lense Pro por un precio muy accesible, así que prosigamos con la comparación. Digamos que este sería el unboxing de lo que sería la Yukai Pro y la Lense Pro. Vienen exactamente iguales, lo único que cambiaría es el nombre aquí arriba, vean, Lense, y acá Yukai Pro. Por el resto vienen completamente iguales, ok. Pues palabras en inglés y acá palabras en chino. Suscríbete y dale like para ayudar al canal, ok. Eso es lo que dice aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like al video, por favor, porque es importante para mí. Vamos a proceder a abrir porque el plástico está reflejando mucho la luz, ok. Vamos a sacar de una vez este plástico. Así viene, yo no le he hecho absolutamente nada, se abre simplemente con esto que ven aquí, con esto, ok, y así llega, pero llega bien envuelta en un paquete bien cerrado, o sea, en un cartón, y aparte del cartón envuelto en una funda bien sellada con cinta, ok. Ok, sacamos el plástico porque hace mucho reflejo. Aquí vean la luz. Ok, aquí están las dos cuchillas. Ok, espero que se vea bien. Y aquí tengo la de la Babyliss porque le quiero hacer una pequeña comparación. Quiero ver cosa por cosa de las partes que ven aquí. Todo esto que está aquí es Babyliss, okay, que la tenía separada porque yo tenía la cuchilla de la Babyliss trabajando en la Kemei 2293, ok. Ahora vamos a ver esta cuchilla primeramente. Ok, primero vamos a ver la cuchilla. Eso es lo primero que vamos a ver. Si los dientes son iguales, viéndolo así, ahora vamos a, para poder señalar bien, viéndolo así parece que los dientecitos de la Yukai fueran un poquito más largos. Vean si se logra a ver el material, y es muy difícil de poder ver si el material es igual o no. Ok, vean, vamos a ver primero la Skeleton, cómo se ve. Ok, ahora vamos a ver la Yukai. Tienen un número de serie ambas, y la Babyliss dice FX707ZE y la de aquí dice FX707G2, ok. Es un número de serie que tienen cada una. Vamos a comparar inclusive los tornillos, ok. Obviamente los más amarillos son los de la Yukai porque están nuevos. No agarra bien, vamos a ponerle un poquito ahí. Ok, el tamaño es igual, parecen, parece que el de la Yukai fuera un poquito más grande, parece, vean, o no son iguales, no lo sé. Ok, esos son los tornillos. Vamos a ver la parte interna, de la Yukai. Vamos a desarmarla un poco esta. Para eso necesitamos este accesorio que trae la Babyliss, que trae en la máquina Babyliss. Esto no lo trae si tú compras la cuchilla Babyliss sola, lo traes si compras directamente la máquina, no es como las cuchillas Meisho, que tú compras la cuchilla Meisho y te viene con este accesorio que es para regular el cero. Vean, la GTX trae esto. Lo trae la cuchilla de repuesto, trae esto. Acá no, esto te viene solo con la máquina. Vamos a quitarle un poco. Bueno, vamos a quitarle completamente. Vamos a desarmarla toda, y luego de que yo les voy a hacer ver, no les voy a enseñar directamente cómo colocar la cuchilla en una máquina,
pues simplemente les estoy haciendo la comparación luego de que pues yo ya me encargo de armarla y luego de que les enseño, les haré ver cómo cortan, ¿no? Porque aquí colocaré la de la Yukai Pro, aquí colocaré la Lence Pro y en la Babyliss, que en este momento no la tengo aquí, no sé dónde la he dejado, colocaré las cuchillas originales Babyliss y pues así tendríamos una comparación más justa. Algo que estoy notando, veamos, creo que me estoy equivocando. Sí, me estoy equivocando, pensé que el tornillo de la Babyliss era diferente del interno, pero no. Okay. Vamos a ver. Acá va a ser una comparación pues bastante a fondo. Vamos a ver cosa por cosa. Vean que esto, vamos a ver estas cositas que ven aquí, esto pequeño, comparándolo con el de la Babyliss. Pues miren, espero que se logre a ver, estoy haciendo lo posible. Este que ven aquí es el de la Yukai y este es el de la Babyliss. Ok, se ve absolutamente igual. Vamos a girarlo. Se ve absolutamente igual. Le voy a dar un ojo yo aquí aparte. Pues bueno, mi gente, se ve absolutamente igual. Dejamos acá cada uno en su puesto. Vamos a seguir viendo el resto. Ok, los tornillos se ven iguales, esto se ve igual. Vamos a ver esta partecita de aquí de plástico. Vamos a ver esto, qué tal, si hay diferencias o no. Parece que no. En ver, parece que hay un número ahí. Hay un número 2 aquí. Acá, o está al revés. No hay. En la Babyliss no hay ningún número. Aquí tiene un número 2. Vean. Ok, de ahí se ven pues muy similares, Díganme ustedes si notan algún cambio que yo no me estoy dando cuenta. Háganmelo saber en los comentarios. Ok, dejamos aquí aparte. Ahora procederemos este pedazo que está aquí. Ok. En la Babyliss es de color negro. Vean. Es de color negro, pero digamos que aquí hay una cierta diferencia. Pues vean, el Babyliss tiene esta parte. Vean cómo es aquí. Ok. Y pues el Yukai Pro es completamente cerrado, digamos, esa parte. Yo creo que eso sería una pequeña diferencia. Vamos a ver la parte interna. Vean que aquí se ve ya pues muy igual. Muy igual. Y el tamaño también se ve igual. Chévere que este es amarillo, ¿no? Puede ir en combinación mejorcita con lo que... no, pues a pesar que igual aquí no se puede poner. Bueno. Aquí voy a poner la Yukai Pro simplemente por el color de aquí que combina, ¿ok? Simplemente por ese motivo, nada más. Si no pusiera la Lence Pro, que me da igual, la verdad, simplemente por el color la pongo ahí porque igual la pienso dejar ahí. Ahora vamos a ver la cuchilla interna. Yo creo que ya vimos todo. Vamos a ver un ratito el resorte. Pues un resorte, o sea, se ve igual. Esta parte de aquí, vamos a verla un momento. Esta va a ser una comparación pues bien profunda y espero que no se aburran. Vamos a ver, y así mismo espero sus likes. Se ve igual. La parte de aquí se siente opaca. Ok, hasta el momento hay muchas cosas iguales, ok. Lo único que no veo igual es esta parte de aquí. Vamos a ver la cuchilla interna, que eso ya es lo interesante, ¿no? Hay bastante igualdad, la verdad, Vean, esta es la de la Yukai. Siempre voy a tener en esta parte, en esta mano, la mano derecha, voy a tener las que no son Babyliss. No, acá voy a tener la Babyliss. Vean cómo se ve. Vamos a ver en esta parte así. Vean que yo siempre les digo que hay unas pequeñas curvitas aquí en las cuchillas. Vean, por ejemplo en la Babyliss. Vean cómo se ve. Pues, mi gente, hay mucha igualdad. No tanta quizás, pero parece que los cuchillos de la Yukai son un poquito más largos. Parece. La parte interna
sí, parece que son un poquito más largos. Aquí hay una diferencia. Aquí se ve una rayita, vean, y en la Babyliss pues no tiene. Ok, vamos a ver cómo se siente. Sí, aquí se siente también la rayita que está aquí. Obviamente, mi gente, eso en el funcionamiento no sé, creo que no cambia nada, no, simplemente son detalles. Obviamente la cosa es cómo trabaja. Ahora no sé cuál es cuál. A ver, los dientecitos más largos eran, ok, esto es de la Yukai. Dejemos acá. Ahora vamos a ver la cuchilla interna, la cuchilla superior por la parte interior. Vean que aquí sí ya se ve la diferencia, ¿no? Por el tiempo de uso. Vean, se ven un poquito más largos los dientecitos Yukai. Ok, la cuchilla de abajo es la Yukai. Muy similar, mi gente, demasiado igual. Vamos a ver así. Bastante igual. Hasta los materiales se sienten muy similares. La verdad que yo aquí ya no podría decir, no tengo palabras ya porque está muy igual. Inclusive vean, esta parte de aquí trae igual como lo trae Babyliss. También tiene este tornillo con esta pequeña cosita aquí adentro que está aquí. Esto, vean, también lo trae igual la Yukai. Muy similar, mi gente, demasiado igual, ¿eh? Ahora vamos a ver la Lense. La Lense trae cuchilla negra, tornillos negros, todo es de color negro aquí. Esto es de color plateado, ¿ok? O gris. Y vean, aquí pues ya no la voy a desarmar, la voy a dejar así porque ya perderíamos mucho tiempo. Vamos a ver la diferencia de la cuchilla aquí mismo. Pues sí, los dientecitos de acá se ven un poquito más grandes. Ok, de todas maneras, mi gente, acuérdense que esta cuchilla, o sea, esta es de la primera o segunda generación de Babyliss. Esta de acá pues no puedo decir, ¿no? Tal vez imagínense que esta sería una de las Babyliss que están ahora costando por ahí acá en Italia alrededor de 50 o 70 euros. Imagínense que sean la misma. Aquí tiene otra clase de código. LS142857X2TS. Aquí dice grafito 2.3. Vean pues, ¿qué quieren que les diga? La cuchilla superior, vean, aquí hay un poco más de igualdad. Vean que los dientes aquí se ven del mismo tamaño que lo que es Babyliss. Ok, aquí sí se ve la diferencia. Vean, mi gente, vean este plano aquí con las tres cuchillas. Ok, vean los dientecitos de Yukai Pro, es más largo que Babyliss y Lense Pro. Si logran ver, los Lense Pro son muy similares a lo que es Babyliss. Vean, inclusive como que comienzan un poquito anchos y terminan delgados. Ok, en la Yukai me parece, vamos a ver, vean que comienzan y terminan casi iguales. Ok, no terminan así como Babyliss y Lense, sino que terminan, digamos, así. Vean, se ven. Ahora vamos a explicar mejor. Vean, cada dientecito termina igual. Ok, se ve del mismo grosor, del mismo grosor, ¿no? Y el Babyliss comienza un poquito ancho y termina un poquito más delgado, a eso me refiero, ¿no? Y la Lense Pro también. Ok, vean. Bueno, les dejaba por aquí este video, ¿no? Obviamente el video va a seguir, no se corta aquí, pero para mí sí se termina aquí porque yo le estaré colocando las cuchillas. Igual este video va dividido como en 4 partes para mí, no es en un solo video como lo van a ver ustedes. De todas maneras, mi gente, no les hago ver el resto pues porque ya en el canal existe cómo colocar las cuchillas Babyliss aquí, cómo colocar las cuchillas Babyliss aquí, inclusive cómo colocar las cuchillas Babyliss aquí. Ya eso está en el canal, pueden ir a ver. Así que ya saben, prosigamos con el video. Aquí están las 3 máquinas y ahora vean la regulación que le he colocado a cada una. La cuchilla de la Yukai Pro la coloqué en la 2293, pues me olvidé. Lo que quería hacer era combinar este amarillo con el amarillo y me olvidé. Esta es la regulación que hay aquí
en la 907 con las cuchillas Lence Pro. Okay, esta es la regulación. Ok, y la regulación de acá, vean, esta se ve un poquito más al ras. Lastimosamente en esta aquí no sé por qué no se logra ver bien. Ok, pero sintiéndola así, la que se siente más a ras es esta. Okay. Y la Babyliss tiene esta regulación. Ok, les quería hacer ver eso. Ahí están las tres y proseguimos. Vean la cuchilla Babyliss cómo va a cortar. Vean, perdón que no se ve bien por la luz, está un poco oscuro. Pues la verdad estoy probando otras cosas y bueno. Esta es la marcación con la cuchilla Babyliss original. Ok, esa es una pequeña marcación en los bordes, ¿no? Cerquillo en la parte de atrás. Esta es la cuchilla de la Lence Pro en la máquina, la PGR 907. Ok, vean, como no está regulada tan al ras, no va tan a ras como lo hizo la Babyliss, pero de marcar sí marca igual muy bien. Ok, eso es para explicarles. De todas maneras sí marca muy bien. Limpiando, ok, repito, no está regulada al cero, pues se demora un poquito más en limpiar. Esta es la cuchilla de la Yukai Pro en la 2293, como lo había mencionado. Esta sí, como está bien al cero, rebaja bastante al ras. Esta sí va bastante, mucho más que la Babyliss y la Lence Pro, por la regulación que tiene. Eso está dejando bien bajo ahí con esas cuchillas así. Y aquí con la 2293 estoy probando a marcar. Inclusive le he preguntado si le estaba diciendo si es que lastima, que me avise de una vez. De todas maneras deja ciertos pelitos. Como pueden ver, pues marca también muy bien. La considero que marca bien, pero no mejor que la Babyliss. De limpiar, sí limpia pues muy bien, pero esto es por la regulación. Esta es con la Babyliss original y vean que de una crea la línea de marcación. La crea mucho mejor. Y esta sería la cuchilla Lence Pro, que esta también pues marca muy bien, pero no está regulada bien a ras. Quizás no se logra captar bien por las sombras que hace esta luz, pero pues bueno, mi gente, era lo que hay. Es lo que hay, pues. Fue lo que alcancé a grabar, vean cómo deja cabellito ahí. Con la 2293 ahí se lleva mejor todo. Ahí deja un cero, pero bien a cero, casi afeitadora. Mi gente, ahora les puedo dar mi opinión si es que vale o no vale la pena comprar estas cuchillas y hacer esa inversión a alguien que tenga estas máquinas, lo que es la BGR 907, lo que es la Kemei 1855, lo que es tener la Kemei 2293. Yo sé que muchos de ustedes ya poseen estas máquinas que ven aquí y seguramente estaban esperando un video como este, ¿no? Donde si vale la pena comprar directamente la cuchilla Babyliss, como ya vieron el video donde se le coloca a esta y a esta también, pues ahora con las cuchillas Yukai Pro
Pro y Lens Pro, pues digamos que esas dudas las teníamos todos, inclusive yo también. Ahora les voy a explicar, a darle mi punto de vista más que todo, ¿ok? A darle mi experiencia, cómo ha sido. Y la verdad, las trabajé mucho, lastimosamente, desafortunadamente, no pude darles mucho video de eso, pues la verdad que fue un momento, de un momento a otro, que el video que grabé, y fue el único instante que pude grabar, por eso es que se ve un poco oscuro, pues no estaba preparado para eso, pero de todas maneras quiero darles mis conclusiones, mi experiencia. Ustedes se tienen que confiar de mi palabra, de lo que les voy a decir. Vamos a hacer un pequeño análisis rápido. El video ven que es un poco largo, ¿no? Espero que lo puedan aprovechar, espero que puedan entender que también quería hacerle una comparación bien profunda de las cuchillas. Al inicio dije algo sencillo, pero no, vamos a hacerlo bien hecho, dije después, como se debe. Las cuchillas Babyliss están alrededor de 50 euros, digamos, no, sería en el continente americano, $50, la verdad que no lo sé. Aquí están de 50 a 70 euros, ok, que no es poco absolutamente para nada. Ven que con 70, 50 euros me compro dos máquinas, estas dos juntas si quiero, y me sobra, porque hoy en día ya sabemos, y más que todo yo que lo he visto, lo he vivido, de que lo que vale en la Babyliss es la cuchilla, porque por ejemplo acá tenemos un motor sin escobilla por un precio pero recontra menor respecto a una Babyliss. Digamos, ¿no? En estas marcas que Kemei, Wmark, BGR, lo que sí demoran en sacar son unas buenas cuchillas, pues ya saben, las cuchillas mejores que se encuentran allá o son las Mevisho, que son las calidad-precio, o son esta marca MRD, que ya es el precio muy elevado, hasta mucho más elevado que inclusive la Stylecraft. Pero ahora vamos al grano, ¿no? Quería hacer un pequeño análisis. Las cuchillas Yukai Pro, yo dije que costaron, al inicio dije que me costaron 20 euros, perdón, dije que cuestan alrededor de 20 euros cada una. Las conseguí alrededor de 25 euros las dos en un paquete que habían, pues se pusieron en oferta y me las voy a pedir, ok. Yo también dije al inicio, si no han saltado el video, pues ya saben, dije que las cuchillas no son baratas, pero yo me refiero a que no son baratas, no respecto a una Babyliss, no, o sea, estamos bromeando, no, respecto a las cosas de AliExpress, ok, una cuchilla de estas de aquí por 20 euros no es barato, hablando de las cosas AliExpress, porque por 20 euros me cuesta la máquina, a eso me refería. Ok, ahora, ¿las cuchillas son iguales o no son iguales? ¿Trabajan iguales o no trabajan iguales? ¿Valen la pena o no valen la pena? Digamos que sí valen la pena por el precio, sí valen la pena. ¿Es igual a una Babyliss? Esto debemos saberlo usándola en la Babyliss. ¿Por qué digo esto? Porque la regulación que quiero dejar aquí, no sé por qué no logro. Otra cosa, antes de seguir con el video, quiero decirles algo. La modificación de aquí, lo único que he cambiado, que hay que cambiar, es la parte de aquí. Vean, esta partecita de aquí, lo negro de aquí abajo. Eso sería lo único que quedaría original de la BGR, de la máquina de aquí, ¿no? Que sería también la 1855 de la Kemei, que también la sacó Wmark ahora con base de carga. Inclusive la Kemei ha sacado otro modelo, que no sé si lo estarán viendo por aquí, con otro color, no sé si ha cambiado algo, ¿no? De todas maneras, y el resto es de todo de la Lens Pro. Déjenlo tal como está y pues escuchen. No está tan alborotado que digamos. Un error que le encontré, no sé por qué, mejor dicho, la cuchilla se calienta un poco más que la de acá. De todas maneras, lo único que le cambié yo, o sea, que es original de la VR, es este pedazo que está aquí, ok. Les voy a dejar un pedacito de video por aquí. Este pedazo que están viendo aquí es lo único que le dejé. Todo el resto del cabezal es original Lens Pro, y acá la modificación sí la hice igual a lo que pues ya les he dejado el video, ¿no? Les digo esto porque el video que yo hice la modificación aquí es un poco largo y tal vez es un poco tedioso, ¿no? Y no quieren hacerlo igual, pues aquí es mucho más fácil hacer el cambio, ¿no? Solo cambiando la parte de abajo. Acá sí hay que cambiarle. Tenemos todo lo que es de la Kemei 2293, solo las cuchillas son la Yukai Pro, al igual que, o sea, que lo que hice con la Babyliss. Ok, el sonido, vean, escucha fuerte, está bien fuerte. Está llegando casi a los 8000 RPM. Acá siempre está a 7186, que lo tengo hasta grabado ya a los RPM. Mi gente, la regulación está aquí, que falta un poquito llegar al cero. La regulación, el plastiquito que va por dentro, aquí adentro, la regulación depende de ese plástico, si lo ponen de un lado o del otro. De un lado queda muy a ras, del otro lado queda, pues, faltaría mucho para el cero. Y ahí es cuestión de gusto, como ustedes lo quieran hacer, ¿no? De todas maneras, del lado que queda más a ras, empujándole con el dedo así, de esta manera, siempre haciéndolo para abajo, y la regulación
pues ya quedó bien, ya no se ha subido y ya no lastima, porque al inicio sí, yo la probé conmigo mismo y estaba un poquito lastimando, pero ahora ya no. Y va marcando muy bien, limpia muchísimo, deja el cero pero bien a ras. Y para mí sí vale la pena. Si la máquina cuesta alrededor de 20 euros, dólares, se la encuentran hasta en 15, hasta en 10 ha sabido estar, y le compran las cuchillas Yukai Pro, mi gente, van a tener una máquina bien regular, bien buena, pero van a tener una opción validísima. Recontra que validísima, mi gente. Si a esta máquina le faltaba solo unas cuchillas buenas, ya con unas Yukai Pro lo pueden hacer, con unas Lense Pro lo pueden hacer. Hay algo también que tengo que explicarles, que son las cuchillas, los dientecitos. Ven que unos eran más largos, unos más cortos, pues eso ya depende, ¿no? Que unas sirven más para marcar y otras más para limpiar. Mi gente, yo creo que les he dicho todo. Las cuchillas vale la pena, las cuchillas valen la pena. Para mí valen la pena y mucho. Nos armamos un buen equipo, nos armamos un buen y excelente equipo. Las cuchillas internas, por cierto, los dientecitos sí son más largos, un poquito más que la Babyliss. Trabajan bien. Para mí vale la pena. La modificación vale la pena. La inversión vale la pena. De todas maneras, yo creo que a ustedes en dólares les resulta menos. Así que, mi gente, si tienes esta máquina, cómprale la cuchilla Yukai Pro o Lense Pro. Si es posible, cómprense las dos porque son muy buenas de tenerlas ahí. ¿Sabes, mi gente? Como siempre, dale like al video, por favor, porque es importante para mí. Así que, pues, ya sabes. Si alguien ves que tenía dudas sobre estas cuchillas, le puedes mandar este video también. Tu comentario es importante para mí. Comentarios positivos, negativos, mira tú. Pero es importante también para mí. El like. Ya saben lo que tienes que hacer, eso es obligación. Eso va a ser una obligación para todos ustedes. Nos vemos en otro video.